Antes de nada, pues el tema que me tocó a mí dar en esta
sin temor a equivocarse, puede levantar la mano y decirme: el Espíritu Santo es esto. Amén. ¿Y quiere participar? Veo que la hermana tiene muchas ganas de participar. No se preocupe, hermana, no hay respuestas incorrectas. Bueno, sí, pero no vamos a señalarlo. Amén. Usted puede decir en sus palabras qué es el Espíritu Santo. Pues bueno, es que, por ejemplo, a veces no sé cómo expresarlo. No se preocupe. Digamos que un joven llega, uno de sus jóvenes llega y dice: oye, Dani, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, yo se lo he explicado a mis jóvenes, porque muchos me lo han preguntado por esta parte de que si es importante recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Sí, claro. Y ya les digo primero los religiosos, que cada uno, etc. Y recibéis el don del Espíritu Santo, y creo que eso es como un sello que dispone dentro de nosotros. Y también les explico mucho cómo hay un versículo que la verdad no me queda acá, pero les digo que dice: cuando él asciende, tenemos que enviar al Consolador, o sea, es el mismo, pero el Espíritu Santo. Entonces, pues comentado como de esta forma. Claro. Sí, gloria a Dios, todo lo que usted dice tiene mucha razón. En realidad todo tiene su punto bíblico. Y muchos de nosotros quizá podríamos responder de esta manera cuando alguien viene y nos pregunta: oye, ¿tú qué eres el líder? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Verdad? Para no revolvernos mucho y quizás dar explicaciones de más, yo le invito, ¿verdad? Quizá como el hermano visitante nos decía hace un momento, que los testigos de Jehová, ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿verdad? Que no es tal cual Dios, pero usted puede responder con toda seguridad. Si alguien le pregunta qué es el Espíritu Santo es Dios. Es Dios mismo. Amén. Fíjense, en el tema de teología, y gracias hermano Ami por responder, en el tema de teología, existe un concepto llamado teofanías. ¿Alguien ha escuchado este concepto antes? Teofanías. Bueno, la etimología de la palabra teofanía se refiere a la raíz griega de la palabra teos, que significa Dios, y el sufijo fanía, que quiere decir manifestación. Una manifestación de Dios. Eso quiere decir teofanía. Ahora, las teofanías o las manifestaciones de Dios pueden darse de ciertas maneras. Puede ser de manera visual, puede ser de manera auditiva, puede ser de manera sensorial. Pero lo importante es que es una manifestación de Dios. Amén. Podemos mencionar algunos ejemplos de las teofanías, como puede ser el ángel de Jehová, el ángel con el que luchó Jacob, la zarza ardiendo que encontró Moisés en el monte Oreb, Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos. Pero sin lugar a dudas, la manifestación de la cual se habla más en la Biblia es Jesucristo mismo. Jesucristo es la manifestación del Dios glorioso que creó todo el universo, hecho hombre, ¿verdad? Hecho carne. Lo pudimos ver, lo pudimos tocar, lo pudimos oír, al menos la generación que estuvo con él pudo hacer eso. Amén. Y así como Jesucristo es una manifestación de Dios en carne, en un cuerpo físico, el Espíritu Santo también es una manifestación de Dios, pero en nosotros. Amén. Entonces, si alguien le pregunta a usted: líder, ¿qué es el Espíritu Santo? Usted va a poder responder de manera práctica y sin miedo a equivocarse que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Si quiere un versículo que diga que el Espíritu Santo es Dios, le voy a dar uno que tiene doble propósito. Amén. Tanto afirmar que el Espíritu Santo es Dios, como desmontar la falsa doctrina de la Trinidad. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. El hermano Rocha nos va a estar apoyando con las pantallas. Y quiero que mi hermano Tony lo lea, por favor. ¿Qué dice este versículo? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Amén. el Padre, el Verbo y el Espíritu
Así es. Y estos tres Son uno. Aleluya. Fíjese tan fácil que es arrebatarle ese argumento a aquellos que dicen que la Trinidad es esto, que la Trinidad aquello. Juan ya nos había dado armas desde esta epístola general y dice: estos tres, ¿quiénes? El Padre, el Espíritu Santo y el Verbo, que como sabemos es el Hijo o Jesucristo, son uno. Amén. Así que sirva este versículo para usted para decir: el Espíritu Santo es Dios y estos tres son uno. Amén. Gloria a Dios. Pasando, ¿verdad? Ya definimos qué es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿cierto? Vamos a la siguiente pregunta que podría usted también resolver a alguno de sus adolescentes o a alguno de sus jóvenes. Como lo decía la hermana Jess ahorita, ¿por qué es importante recibir el Espíritu Santo? Hermano Ulises, si yo llegara con usted y le preguntara: líder, ¿por qué es importante recibir el Espíritu Santo? ¿Usted qué me podría responder? Amén, hermana Abby. Está muy bien. Creo que también hay un versículo. Ajá. Creo que mencionaron que no naciere del agua y del Espíritu. Gloria a Dios. Mire, ahí le dio la hermana Abby la respuesta. Juan 3:5 es la cita que está buscando. Es Nicodemo quien se acerca a Jesucristo de noche, y siendo él un principal entre los judíos, él se acerca a Jesús y le dice: sabemos que vienes de Dios porque hemos visto las maravillas que tú haces, y nadie que no venga de Dios puede hacer estas maravillas. Y Jesucristo le da una revelación que hasta el día de hoy es importante para nosotros, y dice: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo se queda así de que: ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver a nacer? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le dice: Nicodemo. Es más, quiero que la hermana Alejandra lo lea, por favor. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. A ver, yo sé que usted, todo esto que estamos viendo, ya lo ha escuchado anteriormente. Usted ya lo sabe, ¿verdad? No estamos aquí dando una clase de algo nuevo. Esto ya tiene siglos escrito. Sin embargo, es necesario que nosotros sepamos explicárselo a alguien cuando alguien venga y nos pregunte, ¿cierto? ¿Qué es el nacimiento de agua del que está hablando Jesucristo? ¿Quién puede decir qué es el nacimiento de agua? El bautismo, todos lo sabemos, está bien claro, ¿verdad? El nacimiento de agua es el bautismo. Pero ¿qué es el nacimiento del Espíritu Santo? Perdón, del Espíritu, discúlpenme, ya le di la revelación. ¿Qué es el nacimiento del Espíritu? Así es ser llenos del Espíritu Santo. Jesucristo mismo se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere del Espíritu. Y fíjese, algo importante en esta cita, usted puede darse cuenta de eso, es que la palabra Espíritu está escrita con una letra E mayúscula. Cuando en la Biblia se hace referencia al espíritu humano, al espíritu de vida, al espíritu etcétera, o el espíritu maligno, esa palabra está escrita con E minúscula. Amén. Pero cuando hace referencia al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios, se escribe con E mayúscula. Así como cuando se habla de un Dios pagano, está escrito con D minúscula. Cuando se habla de Dios mismo, de Yahvé, de Jehová, de Elohim, de Jehová de los ejércitos, cuando se escribe de este Dios, de nuestro Dios, es con D mayúscula. ¿Amén? Entonces sabemos aquí que el Espíritu del que está hablando es el Espíritu Santo. Y Jesucristo le dice a Nicodemo: el que no nazca del Espíritu no puede
¿Cómo es que actúa esto? Porque decimos, el que no nace del Espíritu no puede entrar al cielo, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo nos permite a nosotros entrar al cielo? Amén. Bueno, para eso vamos a ir a una cita para responder esta pregunta de cómo es que el Espíritu nos deja entrar. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Yo creo que vamos a leer menos, desde el 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Hermano Christopher. Amén. Hermana Eunice, ¿puede ayudarnos con la lectura? Sí. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Siguiente versículo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y allí estaremos siempre con el Señor. Amén, gloria a Dios. Aquí la palabra nos menciona que en el día del arrebatamiento los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero, ¿qué es lo que nos va a permitir resucitar ese día, si es que morimos en Cristo? ¿O qué nos va a permitir ser arrebatados en el aire si aún estamos vivos? La respuesta a esto está en Romanos, capítulo 8. Espero que estén tomando nota de las citas. Romanos, capítulo 8, versículos 9 y 11. Voy a pedir a la hermana Matilda que nos haga el favor de leer estos versículos. Romanos 8, 9 y después vamos a leer el 11. A vosotros si vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya. Versículo 11. Ahora, y si el Espíritu de aquel que levanta de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ahí está la respuesta, hermanos. Fíjese, en el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Otra vez notamos que el Espíritu está escrito con E mayúscula, porque habla del Espíritu de Dios. Y dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. Y en el versículo 11 nos da la respuesta a por qué es tan importante tener el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, ese mismo Espíritu vivificará nuestros cuerpos por su Espíritu que vive en nosotros. ¿Amén? Entonces en el día del rapto, lo que nos va a vivificar, si es que morimos en Cristo, es el Espíritu Santo. Amén. Y si aún estamos aquí, también el Espíritu Santo va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Y hablando del sello o de por qué es importante también y cómo es que el Espíritu Santo nos va a permitir ser arrebatados, le voy a dar un versículo más o un pasaje más que usted puede tomar como base, y es en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Le voy a pedir a la hermana Nayeli que nos los lea. Juan 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así
es Jesucristo mismo. ¿Amén? ¿Cómo es esto posible? Es porque el Señor está diciendo que Él va a tomar a aquellos que tengan su espíritu en ellos mismos. Amén, como lo dijo la cita de Romanos 8:9, que el que no tiene el espíritu de Cristo es el de Él. Amén. Entonces, si alguien le pregunta por qué es importante recibir el Espíritu Santo, con estas citas que le acabo de dar, con esta base, usted le puede responder con toda seguridad a esa persona: el Espíritu Santo es importante recibirlo porque es lo que nos va a permitir entrar al cielo. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Si necesita tiempo para anotar, dígame y yo le detengo un poquito. La siguiente pregunta que quizás usted le podría hacer a alguno de sus jóvenes, sus niños o sus adolescentes es: ¿quién puede recibir el Espíritu Santo? Amén. Y esa respuesta es bastante sencilla. Hermana Alejandra, ¿quién puede recibir el Espíritu Santo? Yo creo que todos los espíritus, pero como veíamos ahorita, también es importante estar bautizado para recibir el Espíritu Santo como lo dice la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, esta respuesta pues sí nos alienta a que nosotros nos bauticemos, ¿verdad? Para recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo no está condicionado a bautizarnos. Hay una cita en Hechos donde los gentiles reciben el Espíritu Santo primero y luego Pedro los bautiza. Y de hecho los que venían con él se quedan atónitos porque dicen: ¿cómo es posible que los gentiles reciban el Espíritu Santo? ¿Verdad? Entonces el Espíritu Santo es una respuesta sencilla, es una promesa para todos. ¿Amén? No distingue razas, no distingue género, si es hombre o mujer, no distingue si usted es rico o pobre, es una promesa para todos. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39. Yo sé que esto usted se lo sabe de memoria. Amén. En el capítulo 2, si nos vamos al versículo 8, no, el 9, póngame el 9, hermano 8, Hechos 2:9. Ahí nos hace una aclaración. Lucas quien escribe este libro, en Hechos 2:9 nos dice qué clase de hombres estaban en Jerusalén ese día. Dice que eran partos, medas, elamitas, los que estaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. En el 10 sigue diciendo: en Frigia, en Pampilla, en Egipto, en regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Sigue en el 11, cretenses y árabes. ¿Amén? Básicamente, Lucas está diciendo gente de todo Euroasia y África. ¿Amén? Gente que estaba desde Mesopotamia hasta Asia, y está diciendo y en África. O sea, toda esa masa continental había de todos ellos reunidos en ese día. ¿Amén? Y Pedro, en el versículo 38 y 39, cuando les dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis, ahí está diciendo, recibiréis el Espíritu Santo. Amén. En el 39 dice: para vosotros es la promesa. Y Pedro ahí le está hablando a gente de todo el mundo. Amén. Porque para vosotros es la promesa. Y dice también: y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Amén. Todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llama. O sea, Pedro está aquí diciendo: esto es para todos. Amén. No tiene ningún límite. Nadie puede decir: tú no puedes recibir el Espíritu Santo por esto, por aquello. No. Todos tenemos la promesa de recibir el Espíritu Santo. Ahora, depende de nosotros. Claro está,
Espíritu Santo es para todos. Amén. Amén, amén. Vamos a proseguir. Además del arrebatamiento de la iglesia, ¿para qué más sirve el Espíritu Santo en nuestra vida diaria? ¿Alguien que me pudiera responder esto? Quizás el hermano Pollo, Isaías. ¿Para qué? Poder comunicarnos con Dios. Eso es muy buena. ¿Eh? ¿Algo más que usted pueda decir? ¿Para qué más sirve el Espíritu Santo en nuestra vida diaria? Hermano Antonio, ¿alguna idea para qué nos sirve el Espíritu Santo en nuestra vida diaria o qué nos ofrece el Espíritu Santo en la vida diaria? Es para llevar a esta nueva vida después de recibir el Espíritu Santo, dice que viviremos conforme al Espíritu y el Espíritu que habita en nosotros nos va a ayudar así como nos va a ayudar. Amén, amén. Sí, precisamente sí, nos ayuda el Espíritu Santo a tener una relación continua con Dios y precisamente como dice el hermano Isaías, ¿qué fue lo que dice? Poder comunicarnos con Dios, así es, el Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Algo importante que nos dijo la hermana Abby es que es un consolador, Él nos consuela. Vamos a dar citas de todo esto. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Esta es una cosa muy importante que el Espíritu Santo atrae para nuestras vidas. Él nos guía a toda verdad. Y la cita que lo aprueba es Juan 16:13. ¿Alguien me leerlo, hermanos de Dios? Así es. El Espíritu Santo también nos consuela, y esto está en Juan 14:16. Léalo por favor, hermana Abby. 14:16, perdón. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Consuela el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos convence de pecado. Esto está en Juan 16:8. Hermana Esme, ¿puede leerlo por favor? Así es. El Espíritu Santo convence también del pecado. El Espíritu Santo también nos da poder espiritual. Hermana Nayeli, ¿puede leer Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es, el Espíritu Santo nos da poder también. ¿Amén? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Algo más que nos ayuda el Espíritu Santo es que nos ayuda en la oración, como nos decía el hermano Isaías. Ponme, hermano Christopher, Romanos 8:26. Lea el hermano Isaías, por favor. De igual manera, el Espíritu nos ayuda a estar ayudando, pues que hemos de vivir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces no sabemos qué es lo que necesitamos para nuestra vida, pero el Espíritu Santo, que es Dios mismo, conoce todas las cosas y el Espíritu interviene por nosotros en la oración. Amén. Y nos ayuda en la oración, justo como decía el hermano Isaías. Y permite una relación continua con Dios, y esto nos lo decía el hermano Tony, que está en Romanos 8:14. ¿Puede leerlo por favor, hermano Tony? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así es. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo trae múltiples beneficios a nuestra vida. No solamente nos va a permitir entrar en el cielo, es lo que nos va a hacer levantarnos de esta tierra, sino que también en nuestra vida diaria el Espíritu Santo trae todos estos beneficios a nuestra vida. Guía la verdad, consuela, convence del pecado, da poder espiritual, ayuda en la oración y nos permite una relación continua con Dios. Amén. Cuando termine
siguiente pregunta que a lo mejor alguno de sus jóvenes, niños o adolescentes les podría hacer, puede ser: ¿cómo puedo saber yo si yo tengo o si alguien más tiene el Espíritu Santo? Esta es una respuesta compleja y creo que es la que me va a tomar más tiempo responder. ¿Cómo puedo saber yo que tengo el Espíritu Santo o que alguien más lo tiene? Hermano Christopher, si uno de sus jóvenes llegara, digamos el hermano Kevin, que toca muy bien la guitarra, y le dijera: oye, ¿cómo puedo saber que yo tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber que alguien más lo tiene? ¿Qué le podría decir usted? Bueno, creo que la principal, como dice la Biblia, con la evidencia de poder hablar en otras lenguas. Es una muy buena respuesta, ¿verdad? Creo que también por lo que nosotros reflejamos, sé que por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Entonces, creo que una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios obra conforme a las cosas de Dios. Así Y es. esa es la manera que nos podemos dar cuenta cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios. El hermano Rocha está preparado por algo, es líder. Amén. Gloria al Señor Jesús. Esa fue una muy buena respuesta, hermano. Tenemos tres principales piezas de evidencia que nos dicen que nosotros o alguien más tiene el Espíritu Santo. El hermano Rocha acaba de comentar dos de las principales. Amén. La primera y la más inmediata pieza de evidencia que hay de que el Espíritu Santo ha llenado a alguien es el hablar en lenguas. Amén. Hoy en día muchos ya no le toman importancia al hablar de lenguas, pero esta es una señal del Espíritu Santo que ha tocado a una persona, sobre todo a quienes nunca han tenido un contacto con Dios y se acercan por primera vez a Dios. ¿En qué nos basamos para decir que el Espíritu Santo tiene como evidencia inicial el hablar en lenguas? Bueno, esto está escrito en Juan 3. Fíjense que ese capítulo tiene mucha carnita, ¿verdad? Porque es la práctica que tiene Jesús con Nicodemo. Juan 3, en el versículo 8, dice, a ver, hermana Esmeralda, por favor. Aleluya. Fíjese, si usted tiene una Biblia con concordancia, muchas tienen esta notita. En la palabra viento, dice ahí, inicia en el versículo 8, dice el viento. Y si usted tiene la Biblia con concordancia, quizá le dirá esto. Aquí la palabra griega viento significa dos cosas, tanto viento de soplar como espíritu. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. ¿Amén? Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y otra vez, Espíritu está escrito con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué está haciendo referencia a esto? Esto dice, todo aquel que nace del Espíritu Santo, todo aquel que recibe el Espíritu Santo, tú no vas a poder ver inicialmente sus obras, ¿verdad? Pero vas a poder ver. Oyes su sonido, oyes el viento. Él no lo ves, pero tú lo puedes oír. ¿Ven? Así es todo aquel que nace del Espíritu Santo. Podemos ver ejemplos de esto en Hechos capítulo 10, versículos 45 y 46. Yo quisiera que también la hermana Carla participara. Yo sé que ustedes ya saben todo esto, pero ayúdenos a leer Hechos 10, 45 y 46. La palabra de Dios y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque los oían que hablaban en lenguas y que no meditaban. Así es. Estos fieles de la circuncisión creían que
La salvación solamente era para los judíos. El Espíritu Santo solamente era para los judíos. Ellos venían con Pedro y se dan cuenta que estos gentiles, este pueblo que no es parte del pueblo de Dios, no es parte del pueblo de Israel, está hablando en lenguas. Y ellos se quedan atónitos y dicen que estos ya recibieron el Espíritu Santo. Ellos notan eso, pueden deducirlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando llega a alguien, esta persona habla en otras lenguas, y esto es evidencia de que el Espíritu Santo ha entrado en esta persona. Y como les mencionaba con la hermana Alejandra, no es necesario que el orden sea ser bautizados primero en agua y luego el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero llenarnos y después ser bautizados en agua. Otro ejemplo de que el Espíritu Santo nos hace hablar en otras lenguas lo encontramos en Hechos 19, en los versículos 5 y 6. Hermano Eunice, ¿nos puede por favor leer estos versículos? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Vemos aquí, ahora el orden invertido. Primero los bautizan y luego hablan en el Espíritu Santo, dándonos a entender que el orden en realidad no importa. Lo importante es que ambas cosas sean hechas, con hacer el agua como hacer el Espíritu. Amén. Tomen nota, anoten las citas y vamos a seguir con la segunda pieza de evidencia del Espíritu Santo. La segunda pieza de evidencia es el fruto del Espíritu. Y noten que dije el fruto, no los frutos. Amén. Es singular. Yo caí en cuenta de esto hace poco cuando el hermano Israel, hermano de mi esposa, llegó a la casa y estábamos platicando la palabra de Dios y me dice, fíjate, ¿sabes lo que dice el fruto, no los frutos? ¿Por qué, mi hermano? Porque algunas personas quizás puedan escudarse y decir, pues yo muestro estos frutos y estos no. No, el fruto es uno, tiene múltiples cualidades. Amén. Pero es un solo fruto, es decir, todo viene junto. Si usted tiene el Espíritu Santo y lo ha podido transformar, usted va a mostrar todas las cualidades, no nada más una sí y otra no. Amén. Antes de proseguir a la escritura, yo quisiera que alguien levantando la mano, excepto la hermana ahí, me dijera cuáles son estas 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo. Alguien ya se lo sabe. El hermano dice, este es un maestro de niños, ya se lo sabe también. Bueno, díganos. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, paciencia y fidelidad. Exacto, gloria a Dios que lo dijo todo sin equivocarse y está en orden. Muy bien. Como lo dijo la hermana Eunice, esto está en Gálatas 5, 22 y 23. Tomen nota. Estos son las cualidades del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es, note que dice, el fruto del Espíritu es, y Espíritu, otra vez escrito por en mayúscula, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Amén. Estas cualidades que le acabamos de mencionar son evidencia de una vida transformada por Dios y reflejan un carácter más parecido al de Cristo. ¿Por qué, mi hermano? Porque a medida que nosotros nos permitimos ser transformados por el Espíritu de Dios, nosotros cada vez nos vamos a poder parecer un poquito más y un poquito más a Cristo. ¿Amén? Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, así lo decía el apóstol Pablo, hay que seguirlo intentando cada día. Amén. Esta es la segunda pieza de evidencia, el fruto del Espíritu. La tercera pieza de evidencia que el hermano Christopher no nos mencionó porque quería dejar algo para mí también que pudiera yo también compartir,
pieza de evidencia del Espíritu Santo en la vida de una persona son los dones espirituales. ¿Bien? Y estos sí son dones plurales, no es un solo don, son varios. ¿Bien? Alguien aquí, este está un poquito más difícil que el fruto. ¿Alguien aquí quisiera decirme cuáles son los 9? Porque sí, también son 9 dones del Espíritu Santo. ¿Alguien se lo sepa? Veo que la hermana sí mira al hermano Vicente y dice, ah, no, interesante. Pero vamos a dejar que los jóvenes participen. ¿Alguien que se lo sepa? ¿No? No se preocupen, no vamos a decirlos. Los 9 dones del Espíritu son, primero, palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es el primero de los dones. Después es palabra de ciencia, es diferente, no son el mismo. Palabra de sabiduría se podría definir de manera burda y un poco práctica como la habilidad de poder dar un consejo a tiempo, un consejo correcto basado en la palabra de Dios, y que este consejo traiga bendición a esa persona. Es palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, si lo quisiéramos definir también de una manera práctica, palabras que vamos a entender, palabra de ciencia es conocimiento que no ha sido revelado, puede ser de la vida de una persona o algo que quizás alguien no conoce. Por ejemplo, está usted en la iglesia y un hermano llega y le dice, ¿sabes qué? Aquel hermano, Dios me reveló, siento yo, que trae una carga muy grande, una depresión. Y a pesar de que usted ve al otro hermano feliz, danzando y alabando a Dios, si esta persona que se acercó y le dijo eso tiene palabra de ciencia, pues entonces le está diciendo la verdad. ¿Amén? Y alguien con palabra de sabiduría, se complementan ambos, puede ir con esa persona que quizás tenga la depresión y decirle, oye hermano, yo te aconsejo esto, ¿verdad? Y eso le va a servir a esa persona. Vemos como ambos dones pueden complementarse, pero también pueden trabajar de manera separada cada uno. Amén. Palabra de sabiduría es dar un buen consejo. Palabra de ciencia es saber algo que no es revelado a los demás. Es como un conocimiento anticipado de las situaciones. Poniéndolo a nivel así bajito, ¿verdad? Para que lo podamos entender. El otro don, el tercero, es don de fe. Note que es diferente a la fe. La fe es una cosa, pero el don de fe es otra cosa. El don de fe es una confianza en Dios de manera sobrenatural y extrema, a tal grado que nosotros podemos afirmar una cosa y saber con toda seguridad que eso va a pasar. Y luego vemos cómo esa cosa sucede. En la iglesia teníamos un hermano que yo estaba seguro que tenía don de fe, porque el hermano era llegado de San Luis Potosí y él no tenía muchas cosas acá, pero él decía, el Señor me va a dar una casa. Y el Señor, una casa. Y decía, el Señor me va a dar un carro. Y el Señor le da un carro precioso. Luego ese carro terminó chocando y dijo, no se preocupe hermano, el Señor me va a dar uno mejor. Lo dijo con esa fe, pero sin dudar, hermano, estaba diciendo el Señor. Y sabe que el Señor le dio uno todavía más bonito. Amén. Este hermano tenía un don de fe tremendo. Yo lo podía ver porque estábamos trabajando en el techo de la iglesia, estábamos arreglando para el año nuevo. Yo me acuerdo que estaba taladrando el techo para poner unas armillas y colgar unas cosas. Y estaba batallando porque yo creía que le estaba dando a un cerramiento, no sé, pero ya estaba muy cansado. Y le digo, oye, no, dale tú porque yo estoy bien cansado de este taladro nada más. Y dice, no, fíjate, ¿para qué me escollo? Dale tú. En esta vas a poder hacerlo, te lo prometo, dale. Y le di, y a pesar de que el taladro ya no tenía fuerza, porque ya tenía mucho rato, estaba muy caliente, y de que yo veía que no avanzaba nada, y le volví a dar, entró el taladro como si nada. ¿Por qué? Porque este hermano una confianza extrema en lo que él expresaba y sabía que Dios lo respaldaba. ¿Amén?
hasta en cosas tan sencillas como decir, dale, tú puedes, y el Señor lo hace, dice así. Les estoy dando ejemplos quizás muy básicos, pero es para que lo entendamos, ¿verdad? Siguiente, don de sanidades. El don de sanidades es, como lo dice la misma palabra, se define como el don para poder sanar a alguien. ¿Amén? Ese no tiene mucha complicación y creo que necesita tanta definición. El don de fe puede usarse también para sanidades, pero es diferente. El don de sanidades es para específicamente sanidades. ¿Amén? Porque alguien con un don de sanidades no puede decir, mañana el Señor me va a dar un carro, y luego no pasa, ¿verdad? Es específico solo para sanidades. El don de fe abarca más cosas. Luego está el don de milagros. El don de milagros es todavía más, si podemos definirlo así, potente, entre comillas, porque el don de milagros nos permite hacer cosas sobrenaturales, incluso también se usa para sanidades, pero para cosas aún más complejas también. Amén. El don de milagros. Ese es el sexto. 2, 4, 5. Después está el don de profecía. Sabemos que ya toda la palabra está escrita, ¿verdad? Que no hay profecías nuevas para este tiempo, pero el don de profecía nos permite dar una palabra de que algo va a suceder pronto. ¿Amén? Yo vi este don muy de cerca cuando el hermano Calderón fue a predicarnos a nuestra iglesia y él nos dijo, en el último aniversario que estuvimos ahí, nos dijo que pues nos iba a venir tiempo de éxodo, que íbamos a pasar por una situación difícil, que nos íbamos a salir de ahí, pero que el Señor iba a seguir con nosotros. Y nosotros en ese momento no sabíamos de qué estaba hablando el hermano Calderón. Y al tiempo, creo que fue una semana o 2 semanas, nos sacaron del templo en el que estábamos y lo fuimos pagando de un lado para otro, poniendo tapitas, y mucha gente se fue en ese tiempo, ¿verdad? Pero el Señor mantuvo a los que se tenían que quedar y estamos agradecidos porque el Señor mandó esa palabra para que estuviéramos preparados, ¿eh? A través de alguien que expresó su don, el don de profecía. Luego está el don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus nos permite a nosotros saber cuando algo o alguien no viene de Dios o si viene de Dios. ¿Amén? Porque hay algunas personas, usted no lo crea, pero sí que existen algunas personas que se acercan a la iglesia con una intención de dañar, de destruir, de hacer mal. En una ocasión, una hermana invitó a una persona que fuese a orar en la iglesia, pero esta hermanita no tenía el don de recibimiento de espíritus y parece que nadie más en la iglesia lo tuvo. Y esta persona se llegó al templo y como venía recomendado por esta hermana, creo que nos pasaba y oró y se subió al altar y pues hizo un estrago tan grande que mi padre terminó en un lecho de muerte. Y el Señor, gracias a Dios, el Señor lo levantó de ahí, pero esa persona venía con la intención de destruir. Y alguien con el don de discernimiento de espíritus podría haber intercedido y decir, no se lo permita, no lo haga, no deje que esta persona pase, porque va a dañar. Amén. Gloria a Dios. El siguiente don
10 y 11, se quedaron atónitos de ver a los judíos, a los galileos, a toda la gente que estaba ahí, hablar en su lengua. Ellos se dieron cuenta que esta gente que parecía del pulpo podía hablar su lengua. Amén. Y esto no lo hicieron ellos porque habían estudiado, sino porque el Espíritu Santo en ese momento les estaba dando el poder sobrenatural de que aún no sabiendo la lengua, ellos podían hablar otra lengua, pero le hace lengua como idioma humano. ¿Amén? Esto es posible todavía. ¿Amén? Porque el Espíritu Santo es el mismo desde aquel día hasta este día. Dios es inmutable. Si el Señor le permitió a esa gente hablar otra lengua, otro idioma que nunca habían estudiado, también se lo puede permitir a usted, pero solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Ahora Jesús. Ese es el octavo don. Y el último, el noveno, sería la interpretación de lenguas. Algunas personas pueden recibir un don, 2 dones, 3 dones, 5, los 9, pero pueden recibir varios. Y testimonio de esto es el hermano Calderón. El hermano Calderón es un pastor de California que nos visitó en aquella ocasión, creo que era el 2º o 3er aniversario de la iglesia Manhattan, y yo lo vi a él interpretar lenguas, porque estábamos en la administración, estaba la atmósfera espiritual, estaba el Señor Jesús derramando el Espíritu Santo, y en la congregación una hermana empezó a hablar en lenguas, y el hermano Calderón escuchaba las lenguas y nos traducía qué era lo que estaba hablando. Y la hermana dijo algunas cosas, ¿verdad?, que terminaron cumpliéndose, y el hermano Calderón habló eso. Y el hermano Calderón también tenía el de discernimiento de espíritus. Tenía 3 dones y los 3 los hizo presentes en ese aniversario. Porque al siguiente día del aniversario la misma hermana se levantó y empezó a hablar en lenguas, y el hermano Calderón le dijo: deténgase, porque ahí ya es usted la que está hablando. El Espíritu Santo no está diciendo eso. Y la hermana se calla, ¿verdad? Porque la hermana, el Señor lo usó una vez, pero al siguiente día ella quiso otra vez decir algo, pero eso ya era palabra de ella. Y el hermano le dijo: no, eso no lo tomen porque eso no es de Dios. Así el Señor nos puede permitir a nosotros y a su juventud tener 1, 2, 3, 4, 9 dones que el Señor así lo desea. Lo importante, hermano, es que usted aliente a sus jóvenes y a usted mismo a expresar, a usar estos dones. ¿Por qué, hermano? Porque si el Señor nos da algo, es para que lo trabajemos. Amén. ¿Vamos a estar de acuerdo con eso? Amén. En la parábola de los dones, al siervo que dijo: ay, no, mejor tomo mi don y lo oculto en la tierra, el Señor vino y le reclamó y le dijo: siervo inútil. Amén. No dejemos que el Señor a nosotros algún día nos diga esto, porque no hicimos uso del don que el Señor puso en nosotros. Si usted tiene un don, úselo, hermano, porque es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, tenemos 3 piezas de evidencia. ¿Quién me puede recordar la primera, hermana Esmeralda Ávila? La primera pieza de evidencia. Todo mucho tiempo. Ya respondió la hermana de Candor por usted, no sé cómo se esperó, pero bueno. El hablar en lenguas. El hablar en lenguas es la primera pieza de evidencia y es una conexión inicial. Amén. Es una conexión inicial con el Espíritu Santo. Esto quiere decir que una persona, incluso recién llegada del mundo, que no conoce nada de Dios, puede dar esta evidencia. Amén. Pero no las otras dos. Puede dar esta porque esta es una conexión inicial, o una pieza de evidencia inicial. Es decir, apenas empezando. Si tú, mi hermano, llevas años en el camino de Dios,
y esta es la única evidencia que tienes del Espíritu Santo, esto quiere decir que no has tenido una conexión más profunda con el Espíritu Santo. Perdóname que te lo digo. Te has quedado solo en la superficie. Quiere decir que no has madurado. Porque un signo de madurez en la presencia de Dios es el fruto. Y esa es la segunda pieza de evidencia. El fruto del Espíritu Santo demuestra una conexión más intensa. Habla de una vida que ha sido transformada a través del tiempo por el Espíritu Santo, a tal grado que puedes ver un cambio radical en la conducta de esa persona. Muestra que alguien no se quedó solamente en la superficie, sino que ha madurado. Amén. La tercera pieza de evidencia, que son los dones espirituales, estos se dan cuando un cristiano es capaz de mostrar y aplicar eficientemente su don o dones espirituales, en caso de que tenga más. Y esto da testimonio, hermano, de una conexión más profunda con Dios a través del Espíritu Santo. Pues habla de alguien que no solamente maduró, sino que buscó aún más allá. Todo esto que hemos estado comentando el día de hoy sobre las piezas de evidencia habla de una vida espiritual activa, ya sea en menor o en mayor medida. El nivel depende de cada uno de nosotros. ¿Amén? Así que, dime. Sí, claro. Diversos géneros de lengua hablan sobre poder hablar lenguas humanas distintas sin haberlas estudiado. Y evidencia de esto está en Hechos capítulo 2. Amén. Y hermano, yo quisiera que este día haya una introspección de todos nosotros. Es decir, que nos analicemos cada uno y veamos en qué nivel estamos. Dice, no hace falta que usted se lo comente a nadie más, pero sí es necesario que si usted notó que está solo en el primer nivel, haga lo posible para avanzar a los siguientes niveles. O si está en el segundo nivel, que sepa usted que aún hay más en el Señor para usted. ¿Amén? Y que si no está ni siquiera en el primer nivel, es decir, que no habla de lenguas, que esto sirva para usted como un llamado de emergencia para despertar la necesidad de usted de buscar al Señor. Porque, como ya lo hemos dicho, Cristo viene pronto y Él va a tomar a aquellos que tengan el Espíritu Santo. Amén. Y precisamente hablando un poquito de introspección, es decir, analizarnos propiamente a nosotros, yo quisiera que usted se cuestionara si en su devocional para el Señor, obviamente, incluye también ayuno. Quizás no diariamente, porque pues, más diariamente quizás pueda afectar su salud. Pero sí que si lo hace usted en una base frecuente, es decir, que no pase más de un mes y que usted haya ayunado por lo menos 10 veces en ese mes. Si no tiene usted el hábito de ayunar en su vida cristiana, quizás este sea un buen momento para aprender un poco sobre el ayuno y cómo nos puede ayudar en nuestro caminar con Dios. Primeramente, ¿qué es el ayuno? Si alguien le pregunta a usted qué es el ayuno, hermano Isaías, ¿qué le puede responder? No sé. Hermana Matilda, si alguien le pregunta, Matilda, ¿qué es el ayuno? ¿Usted qué le podría decir? Para mí, yo considero que el ayuno no necesariamente es de prepararlo, sino que es presentar como un sacrificio a Dios, ya sea por buscar más de su presencia o porque
y enfocarse por un tiempo solo en las cosas de Dios, como la oración, la lectura bíblica, el tiempo de la oración al Señor. ¿Amén? Así que si alguien le pregunta qué es el ayuno, usted le puede decir es apartarse de los placeres de la carne y dedicarle un tiempo al Señor. ¿Amén? ¿Para qué sirve el ayuno? Aquí no voy a pedir que nadie lo responda, porque en realidad el ayuno sirve para varias cosas y vamos a hablar mucho si cada quien da una definición. Pero en alguna ocasión yo escuché en una de las predicaciones de nuestro vicepresidente, el hermano Esteban Ross, que hay muchos que piensan que el ayuno es para que Dios te oiga cuando ores por una petición, pero que esto no es así, puesto que el Señor es creador del oído y Él escucha todas las cosas, aún de aquellos que no le conocen. Así que no, el ayuno no es para que Dios escuche tu voz, sino al contrario, es para que tú escuches la voz de Dios. Amén. El ayuno nos permite, al apartarnos de todos los placeres rutinarios de la carne, meternos en una atmósfera más espiritual. Cuando usted se aparta de su celular, de Facebook, de conversaciones vanas, de la tele, de Betty la Fea, del chisme, de comer, cuando usted se aparta de todo esto y le brinda su tiempo únicamente y específicamente al Señor, en el ayuno, o sea, es esta atmósfera que usted creó al apartarse de todo eso, le va a permitir que cuando usted haga su oración a Dios, usted pueda estar más perceptivo, más receptivo a la palabra y a la contestación de Dios en su vida. Fíjese, el ayuno, aparte de servir para esto, vamos a escuchar la voz de Dios, también es una poderosa arma espiritual que nos ayuda a enfrentar las fuerzas del maligno. En una ocasión, ahí me va a apoyar el hermano Rocha con esta cita, hace rato ya la sacó porque pues, se me olvidó anotarla, pero él la tiene. En una ocasión los discípulos estaban batallando para echar fuera un demonio. ¿Cuántos se acuerdan de esta cita? Ellos estaban batallando a tal grado que no pudieron echarlo y tuvieron que recurrir a Jesús para que él mismo lo echara fuera. Y ellos, al ver que Jesús sí pudo sacar al demonio, le preguntaron por qué ellos no pudieron. Y Jesús les respondió: este genio no sale sino con oración y ayuno. No dijo solo con oración, dijo oración y ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno es un arma poderosa. Es tan poderosa que en algunas versiones de la Biblia, más específicamente en la nueva versión internacional, la NBI, arrancaron este versículo de la Biblia, lo quitaron completamente. Hermano Rocha, ponga este mismo capítulo, Mateo 17, pero el versículo 20, en la versión NBI. Ustedes saben que la Biblia tiene diferentes traducciones, ¿no? Está la TLA, que yo uso mucho, que es la traducción en lenguaje actual, está la Reina Valera, que es la que usamos todos en general, precisamente la de 1960, es la más estandarizada. Y algunas personas tienden a usar la NBI. Yo les recomiendo, hermano, que esta no la use. La NBI tiene algunos tintes trinitarios y como pertenecen los derechos de esta versión a una corporación muy grande, hay personas influyentes que pueden decir qué quitar, qué poner, qué decidir sobre la Biblia. Entonces, si usted tiene en su celular la Biblia, no me lo crean, vean usted mismo. Ponga la versión NBI, el capítulo 17 de Mateo, y va a fijarse que en el verso 21, usted va a poner que dice: porque ustedes tienen poca fe, y les aseguro que si tienen fe, como una pequeña grano de mostaza, podrán decirle a esa montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Y en el versículo 21, que debería de estar ahí, denle para el siguiente, hermano Rocha.
tiene nada, está cortado, le quitaron esa porción de la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. La Biblia misma nos dice: ay de aquel que le quite o le ponga a esta palabra. Amén. Pues tenga cuidado con lo que usted usa para su lectura. Ponga todo en las manos de Dios. Lo quitaron precisamente porque saben que este ayuno y esta oración son armas poderosas para enfrentar al maligno. Es decir, la oración es un arma poderosa para el creyente, pero el ayuno es un refuerzo para derrotar incluso a ese género. Es como, le voy a poner un ejemplo muy burdo pero práctico. Vea usted los autos automáticos, los carros automáticos. Usted va a notar cuando maneja un carro, en la palanca de velocidades, ahí está la letra D, y es la que usamos para manejar. La letra D viene de la palabra en inglés drive, que quiere decir marcha. Pero notamos como en algunos terrenos, digamos, para llegar aquí, ¿verdad?, es complicado manejar en esa marcha, la letra D, drive, porque necesita un esfuerzo mayor para el motor. Algunos carros lo traen, se llama overdrive. Overdrive quiere decir sobre marcha, y es para darle mayor fuerza al motor y poder, digamos, subir este camino que está con una pendiente tan inclinada. Usted lo manejaría mejor en overdrive o en primera marcha, si tiene el estándar. La oración vendría a ser como la letra D, drive. Es algo que nos ayuda para terrenos normales. Pero el ayuno vendría siendo como el overdrive o la primera marcha para poder subir terrenos inclinados, para poder avanzar en terrenos que son difíciles. Para eso nos sirve el ayuno, para poder ir más allá. Amén. Con oración sencilla usted puede ir derecho. Y no estoy diciendo que la oración no es importante, hermano. La oración es muy importante en la vida de un cristiano, pero el ayuno nos va a ayudar a avanzar aún más. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. Eso vendría a ser el ayuno en cuanto a armas espirituales, algo que nos ayuda a llegar más lejos. Una pregunta más. Ya estamos casi terminando, hermanos. La última pregunta que quizás uno de sus jóvenes le podría hacer, si ustedes están hablando de ayuno, es: ¿cómo se lleva a cabo el ayuno? ¿Cómo se hace el ayuno? ¿Bien? Y para que usted pueda responder esta pregunta, déjenme le doy un poquito de contexto. El ayuno anteriormente involucraba varias prácticas, cuyo propósito era afligir la carne y permitir un crecer espiritual. Pero llegó un punto en el que el ayuno ya solo se enfocaba en esas prácticas y se perdía de vista el propósito de las mismas. Es decir, estas prácticas o rituales que se hacían cuando estaba el ayuno eran para que la carne se suprimiera o se humillara, y poder permitir que el espíritu creciera, ¿verdad? Pero tanto fue que lo estaban haciendo de manera ritual que se convirtió incluso como en algo, ¿cómo se llama esa palabra que yo tanto desprecio aquí en México que tenemos? Burocrático, un proceso burocrático, ¿verdad? Que ya nada más se hacía por hacerse, que ya no tenía un propósito definido. Amén. Ya no hacían como un mero trámite. Voy a ayunar, entonces voy a hacer esto y esto, y ya. Se perdía de vista el crecer espiritual. Dichas prácticas que les estoy mencionando podían incluir, pero no estaban limitadas a acciones como vestir sin vicio, orar poniendo sus rostros en la tierra, acostarse en una cama de ceniza y silicio, abstenerse de limpiar sus rostros para poder denotar una figura afligida, y pues obviamente abstenerse
dado que el pueblo ayunaba solo, cuando el pueblo ayunaba solo se enfocaba en estas prácticas y perdían de vista lo importante, el Señor tuvo que hablar a través del profeta Isaías y recordarles que lo importante del ayuno no son estos rituales. Si durante el ayuno hacen el mal, pelean y oprimen a su prójimo, de nada les sirve que hagan todo esto. Amén. Y para que usted tenga la nota, ¿verdad? Porque en realidad no lo vamos a leer, es muy extenso. Este pasaje del cual le hablo es Isaías 58, del 1 al 12. Usted se va a dar cuenta cuando lo lea en su Biblia que el título de este pasaje, Isaías 58, del 1 al 12. Ah, caray. Isaías no tiene 58. Si tiene 58, estoy en esto. Isaías 58. Parece que esta es la versión NBI. Dice ahí el verdadero ayuno, ¿verdad? Y en el versículo 5, Isaías dice, pregunta, como siendo la voz de Dios, ¿es tal el ayuno que yo escogí, que de día fija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Note que no es una afirmación. Dios le está preguntando, ¿es esto lo que yo pedí? Y luego le da una segunda pregunta, pero es una actitud retórica, ¿verdad? En el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de iniquidad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Porque si leemos versículos atrás, en el versículo 4 dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en el mundo. Es decir, esta gente, el pueblo de Israel, ya hacía el ayuno como una manera, como un simple trámite, ¿verdad? Ellos iban y se vestían de silicio, dejaban de comer, desnudaban su rostro, se acostaban en una cama de silicio, pero mientras que estaban ayunando, se peleaban, golpeaban a la gente, se comportaban de una manera en la que no denotaban el verdadero propósito del ayuno, que es conectarse con la presencia de Dios. Así que el Señor les dice, oigan, de todo esto, pues en realidad no me sirve si no están cumpliendo el verdadero propósito, que es conectarse con la presencia de Dios. Y adicionalmente Jesús nos dio pautas nuevas para aplicarse cuando estemos ayunando hoy en día. Nos dice que en el día del ayuno no es necesario que hagamos notorio a los hombres que estamos ayunando, sino que como en un día normal hagamos nuestra rutina de higiene y que nuestro ayuno sea más un momento de intimidad con Dios. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Le voy a pedir al hermano Rocha que con esa voz melodiosa que tiene, ¿no, Christopher? Nos lea estos dos versículos. 16, 17 y 18. Amén. Sí. Dice en el nombre de Jesús, Amén. cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Amén. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Jesucristo mismo ahí no lo está diciendo. Tú no exhibas a los hombres que estás ayunando para demostrar que eres alguien espiritual, no. No lo andes pregonando. No hagas ay, es que siento conmigo, etc. No, hermano.
En lo secreto es mejor. Porque tu Padre que ve en lo secreto, Él es el que te va a recompensar en público. Así que, cuando estés ayunando, dice el Señor, lávate tu carita, ¿verdad? Peina, arregla, vete bien. Es un hijo de Dios. No hace falta que hagamos un circo de algo tan solemne como lo es el ayuno. Amén. El ayuno, nuestro devocional, debe ser con un propósito o una meta definida. Puede ser con una petición específica o para fortalecer tu vida espiritual. Pero siempre, mi hermano, yo te recomiendo que deba haber un propósito detrás de tu ayuno. Amén. Si vas a ayunar, pon un propósito en ello. Y lo más importante es recordar, mi hermano, que ayunar no es solo un ritual ni algo que se hace por apariencia, sino que es una forma más profunda de conectarnos con la presencia de Dios. Amén. Yo espero que este estudio te haya servido para aclarar algunos conceptos o puntos necesarios para el correcto desarrollo de nuestra vida espiritual y de los jóvenes, niños o adolescentes que estamos guiando, y que hayas tomado nota de las preguntas que acabamos de decir y hacer y responder, y sobre todo cómo puedes responderlas de manera práctica para instruir. Amén. Si hay algo que no estés aplicando a tu vida, yo espero que este estudio también te haya motivado para acercarte más y más al Señor. Dios les bendiga. Y más que una capacitación, yo creo que ha sido como un devocional entre todos nosotros también para aprender de la palabra de Dios. Y yo agradezco infinitamente la vida de nuestro hermano Saulo, de nuestro hermano Vicente Ángela, que nos han apoyado con esto, y les invito a que ustedes también ayuden a sus adolescentes, los que sean líderes de adolescentes, los que sean líderes de niños o de jóvenes, ayúdenos también. Nosotros tenemos estas herramientas y nosotros podemos compartir con ellos estas herramientas también. El hermano Saulo decía que el Espíritu Santo es un consolador, ¿amén? ¿De acuerdo? Alguien que viene a nuestra vida a consolar nuestro corazón. Y muchas de las veces nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes necesitan eso, ¿amén? Necesita alguien que venga a consolar su vida. Nosotros no sabemos por qué es lo que pasa, nosotros no sabemos qué pasa en su vida a día, ¿amén? Pero cuando nosotros empezamos a impartir la palabra de Dios, las enseñanzas que el día de hoy se nos dieron, podemos decirle a nosotros